La brisa vespertina soplaba como si se llevara los últimos recuerdos de un hombre hastiado de la existencia. Caminaba con pasos pesados, casi arrastrando las botas por el camino de tierra, cargando una vieja maleta que parecía contener más dolor que ropa. Los pájaros, que normalmente cantarían en los campos, permanecían en silencio, como si incluso la naturaleza respetara la pena que pesaba sobre sus hombros. Su expresión no era solo de tristeza, sino de un vacío que solo quienes lo han perdido todo pueden comprender. No buscaba un nuevo comienzo, no buscaba esperanza, simplemente quería desaparecer en el silencio de una casa abandonada, lejos del mundo, donde pudiera esconderse de todas las miradas que le recordaban su pérdida. Cuando divisó el pequeño edificio en el horizonte, su corazón no se aceleró, no sintió alivio, solo una pesadez mayor, la confirmación de que aquel lugar sería la tumba de sus sueños. Las paredes desconchadas, el techo hecho pedazos, las ventanas sin cristales, todo parecía reflejar el estado de su alma. Allí no habría vida, ni voces, ni recuerdos, solo el eco de la soledad, y eso era lo que creía desear. Al girar la llave en la vieja cerradura, el chirrido agudo fue como un grito ahogado. El olor a moho, madera húmeda y abandono le llenó los pulmones. Por un instante, pensó que tal vez estaba tomando la decisión correcta. Al fin, nadie lo encontraría, pero el destino rara vez respeta nuestros planes. Apenas había dado unos pasos dentro de la choza, cuando notó algo inexplicable. Un sonido bajo, irregular, casi imperceptible, rompió el silencio. No era el viento, no era el crujido de las tablas del suelo. Era un sonido humano. Todo su cuerpo se estremeció y sintió cómo se le aceleraba el pulso tras tanto tiempo de apatía. El ruido se repitió, un grito frágil y contenido, como si alguien intentara ocultar su presencia. Y de repente, lo que debería haber sido un simple refugio vacío, se transformó en un misterio imposible de ignorar. Se detuvo apretando la maleta con más fuerza, como si eso pudiera darle valor. Sus ojos escudriñaron la oscuridad hasta que se fijaron en una sombra que se movía cerca de la pared, entre los restos de muebles olvidados. Y entonces vio algo que le heló la sangre. Una mujer joven y delgada, con ojos cansados y la ropa hecha jirones, emergió de las sombras. Pero no estaba sola. En sus brazos, pegado a su pecho, un bebé de apenas unos meses sollozaba de frío y hambre. El hombre se quedó inmóvil, como si la realidad misma se hubiera hecho añicos ante sus ojos. No podía ser. ¿Qué hacía una desconocida con un bebé en aquel lugar olvidado? ¿Por qué se escondían ambos, como si huyeran de algo o de alguien? Ella no dijo nada, solo lo miró, con los ojos suplicantes, mezclados con miedo. El bebé lloró de nuevo, esta vez más fuerte, y el sonido resonó entre las paredes agrietadas como una súplica desesperada que no podía ser silenciada. El hombre sintió algo extraño, una punzada en el pecho, una grieta en el muro de hielo que había construido a su alrededor. Sin darse cuenta, ya no pensaba en sí mismo, sino en la fragilidad que tenía ante sus ojos. La vida que creía enterrada parecía querer despertar, forzada por aquel encuentro improbable. Pero estaba preparado para afrontar esta verdad inesperada. ¿Fue una coincidencia o un propósito que cambiaría su destino para siempre? Deja un comentario abajo. ¿Crees que ese encuentro fue solo una coincidencia o una llamada del destino? Silencio entre ambos era casi insoportable. El hombre permanecía inmóvil, respirando hondo, intentando comprender si lo que veía era real o solo otra alucinación de su mente cansada. La joven, por su parte, parecía tan asustada que apenas podía sostener al bebé en brazos. Sus ojos, grandes y ensombrecidos por el miedo, seguían cada uno de sus movimientos como si sopesara si huir o pedir ayuda. La escena era tensa, cargada de una energía que ninguno sabía cómo disipar. El llanto ahogado del niño, cada vez más fuerte, era un cruel recordatorio de que aquella situación no podía prolongarse mucho más. Intentó hablar, pero las palabras se le atragantaron. Era extraño en él, acostumbrado como estaba a mandar y dar órdenes. Antes de que el dolor lo abrumara, había sido un hombre de presencia imponente, un empresario, un terrateniente, cuyas voces se apagaban a su paso. Pero ahora, frente a aquella mujer delgada y la fragilidad del bebé, se sintió pequeño, desarmado. Finalmente, logró preguntar:
en voz baja, casi un susurro. «¿Qué hace usted aquí?». La joven vaciló. Le temblaban los labios, como si cada palabra fuera un riesgo. Entonces apretó al bebé contra su pecho, cerró los ojos un instante y respondió con una sinceridad que pareció helarle la sangre. «No tengo a dónde ir». La respuesta resonó en su interior como un golpe invisible. ¿Cómo era posible que no tuviera a dónde ir? ¿Quién la había dejado en ese estado? Miró a su alrededor y vio los restos de un viejo colchón en un rincón, un trozo de tela desgarrada a modo de manta y una pequeña botella vacía al lado. Comprendió que no era una simple coincidencia. Aquella joven vivía allí de verdad, oculta, sobreviviendo con lo mínimo. De repente, el lugar que había elegido para refugiarse en su propio dolor ya no le pertenecía. Estaba ocupado por alguien cuyo dolor era aún más evidente, aún más crudo. Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas, pero no de desesperación, sino de agotamiento. No pidió nada, no suplicó comida, ni refugio. Simplemente permaneció allí, como si aceptar su presencia ya fuera un acto de temeridad. Esto lo desarmó aún más. Un torbellino de recuerdos comenzó a abrumarlo. Recuerdos de su esposa perdida, del hijo que nunca conoció, de los días en que creía controlar su propio destino. Todo aquello pareció desmoronarse ante la visión de una niña indefensa que lloraba de hambre. Y entonces sucedió algo inesperado. Mientras el bebé sollozaba en sus brazos, la joven apartó la mirada y murmuró una frase casi inaudible. «Si nos mandas lejos, no sé si sobreviviremos a la noche». Esta confesión, tan simple y a la vez tan devastadora, lo hirió profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una verdadera responsabilidad, algo que lo sacaba del abismo en el que había caído. Pero junto con este sentimiento llegó una ola de miedo. ¿Estaría preparado para afrontarlo? ¿Estaría dispuesto a enfrentar las consecuencias si aceptaba esas vidas en su propia ruina? La tensión era tan densa que se sentía palpable. El viento silbaba afuera entre las grietas de la pared, arrastrando hojas secas que se filtraban por el suelo de madera resquebrajado. Cada sonido le recordaba que el tiempo se agotaba, que debía tomar una decisión. No podía simplemente regresar a su soledad y fingir que no lo había visto, pero al mismo tiempo, el dolor de su pasado seguía siendo una pesada cadena y el miedo a revivir las pérdidas lo paralizaba. Un detalle, sin embargo, cambió el rumbo de sus pensamientos. El bebé, entre sollozos, abrió los ojos y lo miró fijamente. No era una mirada cualquiera. Era como si ese pequeño ser, aún sin habla, le dijera en silencio que la decisión estaba en sus manos. Y en ese instante, algo despertó en su interior. La premonición de que ese niño y esa mujer eran la clave de un destino que jamás había imaginado. ¿Pero qué haría ahora? ¿Estaría dispuesto a renunciar a la soledad que había elegido y afrontar un futuro incierto junto a una desconocida? Comenta abajo. ¿Crees que debería acoger a la joven y al bebé o darles la espalda y seguir atrapado en su propio dolor? No respondió de inmediato. Se quedó allí, sintiendo el peso de cada latido, como si el silencio fuera más ensordecedor que cualquier palabra que pudiera pronunciar. La joven, con la cabeza gacha, apretó al bebé contra su pecho con una fuerza instintiva, como quien se prepara para escuchar una sentencia cruel. Había una vulnerabilidad tan profunda en ese gesto que lo hizo dudar. En su interior se libraba una batalla silenciosa, la parte de él que quería permanecer aislada, sumida en el dolor, contra la otra que veía una oportunidad para romper la cadena invisible que lo mantenía atado al pasado. Su mirada recorrió la habitación, y cuanto más observaba, más se acentuaba la realidad. Las paredes desconchadas, el suelo polvoriento, el frío que se filtraba por las grietas de la madera. Aquel lugar era inhabitable incluso para él, un hombre robusto acostumbrado a soportar penurias, pero ver a una mujer con un bebé intentando sobrevivir allí era una afrenta a la dignidad humana. Aún así, algo lo paralizó. Quizá fuera el miedo a crear lazos, quizá el miedo a perder de nuevo todo aquello que se atrevía a amar. Sin darse cuenta, dio un paso hacia la joven. Ella retrocedió levemente con los ojos muy abiertos, como si cualquier acercamiento pudiera suponer un riesgo. Aquella reacción le dolió más de lo que esperaba.
pues demostraba cuánto había sufrido ya al creer que todo hombre representaba una amenaza. Respiró hondo y con voz grave pero tranquila dijo simplemente: «No voy a echarte». Aquellas palabras resonaron como una promesa silenciosa en el ambiente cargado de la habitación, pero no fue un alivio inmediato, sino una mezcla de desconfianza y una esperanza contenida. La joven alzó lentamente la vista, intentando asimilar lo que acababa de oír. Fue entonces cuando la bebé empezó a llorar con más fuerza, un llanto agudo que resonó como una advertencia. El sonido parecía llenar cada rincón de la choza, revelando que allí había vida, que existían necesidades urgentes que no podían ignorarse. Se apresuró a tomar una vieja manta de un rincón y se la ofreció como si fuera un simple gesto, pero cargado de significado. Ella la aceptó y por un instante sus dedos se rozaron. Ese contacto breve e involuntario reavivó en él algo olvidado, la sensación de que no estaba del todo solo en el mundo. La tensión, sin embargo, no disminuyó. Al contrario, cada pequeño gesto abría nuevas heridas, nuevas preguntas. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde venía? ¿Por qué había elegido ese lugar en particular para esconderse? Y, sobre todo, ¿qué haría él a partir de ese momento? La decisión, que parecía reducirse simplemente a permitirles quedarse o no, comenzó a transformarse en algo más complejo, una elección entre permanecer atrapados en el pasado o arriesgarse a un futuro incierto. Un detalle casi imperceptible captó su atención. En la esquina de la pared, junto al colchón improvisado, había una pequeña bolsa de tela rota. Notó que dentro había unos papeles doblados, escondidos descuidadamente. Su instinto le gritaba que allí estaban las respuestas, pero al mismo tiempo sintió un peso moral. Tenía derecho a invadir la privacidad de la joven. Sería justo descubrir la verdad por la fuerza. El dilema lo consumió en silencio, y cada segundo que pasaba lo acercaba más a una decisión que podría cambiar radicalmente el curso de todo. Cuando el bebé por fin se calmó en brazos de su madre, la mirada del hombre se desvió hacia la bolsa y luego hacia ella. Su respiración se aceleró y una extraña sensación de anticipación lo recorrió. Sabía que algo estaba a punto de revelarse, algo quizá mucho más importante que aquel encuentro fortuito en una choza abandonada, y en el fondo estaba seguro de que, una vez que cruzara esa línea, no habría vuelta atrás. Intentó apartar sus pensamientos de aquella bolsa rota, pero parecía ejercer un magnetismo irresistible. Todo su ser le decía que allí, entre esos papeles arrugados, yacía la clave para comprender quién era aquella mujer misteriosa y por qué se había detenido precisamente en aquel refugio. Al mismo tiempo, una voz interior le gritaba que tocarla sería una invasión, un gesto de desconfianza. Pero ¿cómo podía confiar en alguien que aparecía de la nada, con un bebé y un pesado silencio cargado de secretos? La joven notó que él la miraba fijamente a la bolsa. Sus hombros se tensaron y la forma en que sostenía al bebé delataba un profundo temor. No era solo el miedo a ser descubierta, sino la desesperación de quien sabe que su verdad podría alejar a la única persona dispuesta a no expulsarla. El hombre percibió esa tensión y retrocedió un instante, pero algo en su interior ya lo había decidido. Necesitaba saber. Lentamente, caminó hasta la esquina, se agachó y acercó la bolsa. El sonido de la tela rasgándose un poco más pareció resonar en la habitación silenciosa como una amenaza. Abrió la boca a punto de decir algo, pero la voz le falló. Solo lágrimas silenciosas corrían por su rostro, como confirmando que ya no podría esconderse más. Con manos temblorosas, él sacó los papeles. El primero era una vieja fotografía en blanco y negro que mostraba una casa elegante, un jardín bien cuidado y dos niños jugando. Uno de ellos, de cabello rizado, sonreía a la cámara. La imagen le resultaba extrañamente familiar, aunque no lograba relacionarla de inmediato con sus recuerdos. El segundo papel era una carta doblada ya amarillenta por el paso del tiempo. Al abrirla, percibió el olor a papel húmedo, y las palabras manuscritas saltaron ante sus ojos. Era una súplica de perdón, pero no una súplica cualquiera. Estaba dirigida a él. Se quedó paralizado. ¿Cómo era posible que esa mujer, que decía no tener a dónde ir, llevara una carta dirigida a él? El corazón le latía con fuerza
y los recuerdos que durante años había intentado enterrar empezaron a regresar como fantasmas. Una noche de discusiones, una traición que juró jamás perdonar, una familia destrozada por decisiones irreflexivas. Ahora, ante sus ojos, estaba la prueba de que ese pasado, tan cuidadosamente oculto, había vuelto para exigir su atención. La joven se arrodilló, acunando al bebé contra su pecho, y susurró con voz ronca: «No vine aquí por casualidad». El peso de esas palabras fue abrumador. Se puso de pie de golpe, como si necesitara aire, como si las paredes se le vinieran encima. Cada vestigio de dolor que creía muerto palpitaba con fuerza, invadiendo su pecho, su mente, su respiración. Todo estaba conectado, pero ¿cómo? ¿Cuál era exactamente el vínculo entre esa mujer, ese bebé y el pasado que más temía revivir? El fuego de la chimenea improvisada comenzaba a extinguirse, dejando solo un resplandor rojizo que iluminaba parcialmente su rostro. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero en sus ojos también había una determinación. Tarde o temprano, él sabría la verdad. Sabía que se enfrentaba a algo mucho más grande de lo que creía, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía el control de su propia historia. Se quedó inmóvil, con la carta aún abierta entre las manos, como si las palabras grabadas en el papel ardieran más que el fuego de la chimenea casi extinta. Sus ojos recorrieron cada línea, pero fue el peso de la letra temblorosa, la firma al final, lo que lo golpeó como una puñalada. Reconoció esa letra. Pertenecía a alguien de un pasado que había jurado enterrar, alguien que había quebrantado su confianza y dejado profundas cicatrices. Aquellas palabras de perdón no iban dirigidas a un desconocido, iban dirigidas a él, el hombre que había pasado años albergando resentimiento en silencio. La mujer, arrodillada, observaba cada una de sus reacciones como si presenciara cómo se decidía su propio destino. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto, pero en su postura se percibía una fuerza silenciosa, como si hubiera esperado ese momento toda la vida. El bebé, ajeno a la gravedad de la revelación, emitía pequeños murmullos somnolientos, su cuerpecito abrigado únicamente por la manta gastada. Esta contradicción, la desesperación de la madre, la inocencia del niño y el derrumbe interior del hombre, creaba una atmósfera casi insoportable. Cerró la carta con manos temblorosas y miró fijamente a la joven. Quería respuestas, exigía respuestas, pero cuando abrió la boca, no le salieron las palabras. El nudo en la garganta era tan denso que solo pudo murmurar con voz ronca: ¿por qué? Esta simple pregunta, cargada de dolor, resonó en la choza como una confesión involuntaria de fragilidad. La joven se mordió el labio, dubitativa, antes de responder con algo que hizo el ambiente aún más pesado. Porque la verdad nunca pudo ser contada, hasta ahora. Esas palabras, enigmáticas y cargadas de misterio, ensancharon aún más el abismo en su mente. No sabía si quería oír lo que vendría después, pero tampoco había escapatoria. Cada uno de sus gestos, cada lágrima, era como una pieza de un oscuro rompecabezas que, una vez armado, lo cambiaría todo para siempre. La tensión en el aire aumentaba con cada segundo que pasaba. El lejano sonido de una rama golpeando la ventana parecía coincidir con el ritmo acelerado de su respiración. Lentamente, comenzó a hablar, con la voz entrecortada por la emoción pero firme. Conocía a la persona que escribió esa carta, y la verdad que ocultó no solo me involucra a mí, sino también a ti. Este bebé que llevo en mi vientre no es una carga cualquiera del destino. Es la consecuencia de decisiones que alguien tomó por los dos, decisiones que tú desconocías. El impacto de esas palabras fue como un puñetazo en el estómago. Sintió que le flaqueaban las piernas y necesitó apoyarse en la mesa rota que tenía al lado. La choza, antaño un simple refugio abandonado, parecía transformarse ahora en un tribunal donde verdades latentes aflorarían sin piedad. Y mientras el fuego de la chimenea se reducía a cenizas, algo mayor nació en aquel hombre, la certeza de que ya no podía escapar de lo que el tiempo se empeñaba en traer de vuelta. ChatGPT dijo, caminó hacia la ventana, incapaz de permanecer quieto, como si el aire enrarecido de aquella choza ya no bastara para sostener sus pulmones. La carta aún le quemaba en la mano, y las palabras de la joven
se mezclaban con viejos recuerdos que había enterrado bajo profundas capas de silencio. Consecuencias de decisiones que nunca supiste, repetía mentalmente, como intentando descifrar un enigma aparentemente sencillo, pero que escondía una trampa mortal. Se giró bruscamente hacia ella, con los ojos llenos de ira y miedo. «¿Estás diciendo que este bebé tiene algo que ver conmigo?», espetó, con la voz cargada de incredulidad. La joven apretó al niño contra su pecho, no a la defensiva, sino como buscando consuelo en esa pequeña vida. Su silencio inicial fue más devastador que cualquier respuesta inmediata. El hombre sintió que el suelo se le abría bajo los pies, como si cada segundo de espera fuera un castigo insoportable, hasta que finalmente ella levantó la vista. Sus ojos se clavaron en los de él y dijo: «No se trata de quién eras, sino de lo que elegiste olvidar». Aquella frase le impactó como una condena. Comprendió que no solo desconocía la historia de la mujer, sino que también ignoraba partes enteras de sí mismo, fragmentos que el tiempo, el orgullo y el miedo habían borrado. El impacto lo hizo retroceder, y las lágrimas que había luchado por contener amenazaron con brotar. Una explosiva mezcla de sentimientos se formó en su interior: indignación, compasión, desesperación y la extraña sensación de que algo sagrado estaba en juego. La joven, con las manos temblorosas, colocó la bolsa de tela frente a él y sacó un último sobre sellado. A diferencia de la carta anterior, esta estaba intacta, como si la hubieran guardado para un momento preciso. La escribió antes de desaparecer, reveló, con la voz quebrada entre el dolor y la valentía. El corazón del hombre se aceleró tanto que podía oír los latidos de su propia sangre en sus oídos. Sostuvo el sobre, pero dudó en abrirlo. Le sudaban las manos, todo su cuerpo parecía clamar por respuestas, pero una parte de él temía lo que encontraría. Ella lo observó en silencio, pero en sus ojos había una súplica, no solo que abriera el sobre, sino que tuviera la fuerza para afrontar lo que contenía. Él cerró los ojos un instante, respiró hondo y rompió el sello. El sonido del papel rasgándose resonó en el espacio, cargado de un profundo simbolismo. Lo que estaba a punto de leer no era una revelación más, era la línea que separaba su antigua vida de lo que, a partir de ese momento, jamás volvería a ser igual. Y mientras sus ojos recorrían las primeras palabras, el peso de la verdad comenzó a emerger, lentamente, como una marea oscura que no se podía contener. Las palabras escritas en aquel sobre parecían gritar desde el interior del papel. Cada línea el hombre sentía como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Era una confesión cruda, sin adornos, sin elaboradas excusas. Hablaba de secretos guardados durante años, de decisiones tomadas en secreto y de un pacto de silencio que jamás debió haber salido a la luz. Su nombre figuraba allí, no como un simple destinatario, sino como una pieza clave en una trama que ahora se desarrollaba ante sus ojos. «Tu vida cambió el día que decidiste mirar hacia otro lado», decía la carta con una letra firme, aunque cargada de culpa. Releyó esa frase varias veces, intentando encontrar en el pasado el momento exacto en que todo se había torcido. Un recuerdo en particular emergió, enterrado hacía mucho tiempo. Una noche en la que pudo haberse quedado, en la que pudo haber defendido a alguien, pero eligió el camino más fácil: darle la espalda. Ahora comprendía que no había sido solo una decisión individual, sino el detonante de una cadena de dolor que se había prolongado hasta ese momento. Ante la joven que sostenía al bebé, dejó caer el papel de sus manos, incapaz de seguir leyendo, mientras la habitación parecía dar vueltas a su alrededor. El bebé comenzó a llorar, como si sintiera el peso del momento, y el llanto rompió la tensión con brutalidad. La joven se acercó, colocó suavemente al niño en su regazo y dijo, casi en un susurro: «Este no es solo mi hijo, también es tu responsabilidad». Su corazón se detuvo un instante. No se trataba solo de recuerdos, ni solo de viejas culpas. Se trataba de sangre, de lazos que el tiempo no podía borrar, por mucho que lo intentara. El calor del bebé contra su pecho, el suave olor a leche y la insignificancia de esa vida inocente despertaron en él una abrumadora mezcla de ternura y terror. Jamás imaginó que un simple gesto pudiera derribar tantas barreras internas a la vez. Quiso hablar,
pero no pudo. Solo lágrimas silenciosas recorrían su rostro, delatando la batalla perdida contra todo aquello que había intentado reprimir durante años. La joven, al ver a aquel hombre finalmente despojado de su coraza de orgullo, no retrocedió. Al contrario, continuó. Dinero, poder, todo aquello que creías que te protegía, nunca te dio lo que este muchacho puede darte, la oportunidad de redimirte. Esa palabra, redención, resonó en su interior como una frase y también como una promesa. Por primera vez, comprendió que el pasado no solo era dolor, sino también la oportunidad de reconstruirse. El fuego agonizante de la chimenea fue reemplazado por una luz distinta, la de la mirada del bebé, aún húmeda por el llanto, pero llena de vida. Y comprendió, en lo más profundo de su ser, que se enfrentaba al mayor dilema de su existencia: seguir cargando con las cadenas invisibles de su culpa o aceptar la llamada de algo mucho más grande que él mismo. Y fue en ese denso silencio donde se dio cuenta de que la vida ya nunca sería la misma, y la pregunta que surgía no era sobre lo que ya había pasado, sino sobre lo que estaba por venir.